Estás pintada, niña roja, entre sábanas, sobre el papel, indiferente y pálida, con tus brazos de tierna soledad tendidos a la noche, aferrados a los espejos que te han roto los ojos, los espejos que te han perdido, al ser quien finge ser. Has de llamarte luna, viejo silenciar, y he de soñar tu luz, ahora que pareces dormir entre los astros que se disputan el universo. Bienvenidos a Enfocados TV, nos complace cada 8 días estar aquí con ustedes a través del canal Zoom, el canal de las universidades colombianas, y hoy vamos a tratar otro de los tantos temas que en este programa de Enfocados nos gusta desarrollar, tratar y pues de alguna manera promover a través de las cámaras. Iniciamos con Alan González, un joven escritor pereirano, un futuro licenciado en español y literatura, quien pues su carrera un tanto promisoria, un tanto inquieta, pues viene generando algunos hechos importantes y significativos en las letras de eso que llamamos aquí literatura regional o literatura de cada región, en este caso del eje cafetero, y pues nos complace mucho invitarlo, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, realizador de múltiples proyectos como uno de estos que se llama Polifonía, un colectivo que se ha dedicado a promover las letras, a promover la cultura en el ámbito de Pereira. Entre otros hechos como el Festival de Poesía Luna de Locos en la ciudad de Pereira, y pues deberíamos hablar de más, pero pues con esa corta presentación le damos la bienvenida a Alan. Alan, ¿qué tal? Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Harold, por la invitación. Es para mí todo un honor estar aquí hablando del arte, de la literatura de nuestra región, de este centro occidente del país, un poco olvidado de los centros de poder, y sin embargo pues como resaltar la labor de los jóvenes, ¿cierto? Que somos de una generación joven que viene emprendiendo diferentes proyectos culturales y de un impacto, si se quiere, también social en el imaginario pues de los mismos. No, pues muy contento de estar hoy acá en este espacio natural, a cielo abierto, a cielo raso, hablando de poesía, de literatura y de teatro. Bueno, Alan, cuéntanos entonces qué es lo que influye en este camino que ya lleva un buen tiempo en proceso. Son las grandes pasiones humanas, uno no deja de salir de esas riberas, las pasiones eternas, el amor, el odio, las esperanzas más crueles de nuestra generación. También me preocupa mucho saber el interior de los jóvenes, ¿sí? Como esa suerte de corriente de la conciencia. Estos personajes se llaman, muchos de ellos son dentro del anonimato, es decir, no importa tanto cómo es su nombre, sino conocerlos íntimamente, desde su interior. Me preocupa mucho que nuestra ciudad tenga los mayores índices de suicidio del país. Muchos de los jóvenes se están suicidando y un poco quería hacer una radiografía en los cuentos, en la poesía y en la novela de precisamente ese estado mental de nuestra juventud en Pereira. Bien, ya que lo mencionabas, Alan, a propósito de ese tema tan crucial en Pereira que es el suicidio, y que aquí pues somos una de las capitales en la que ese tema suele ser más reiterativo, Andrés Galeano escribió un texto de poemas que se llama Poesía suicida para nunca suicidarse. Para nunca matarse. Para nunca matarse. De manera que es un ámbito bastante problemático en Pereira, pero quisiera preguntarte al respecto, Alan, cómo un joven, generalmente hay un mito que el que llega a estudiar español y literatura en cualquier universidad coarta sus alas de escritor, o que la academia es muy rígida y lo que tiene más como aspecto es el análisis, más no la creación. Entonces quisiera preguntarte, Alan, ¿cómo te forjas como escritor? Si bien esas pasiones humanas te mueven, ¿cómo hace para que esas pasiones humanas te muevan y te lleven a escribir? Claro, Harold, yo nací en el barrio Corocito de Pereira, en la Trinidad. Soy hijo de esta ciudad. La universidad pública que ofrece la carrera de español y español y literatura es la tecnológica. Es una licenciatura, lamentablemente. Yo ingresé siempre con el ánimo pues de la creación literaria más que de la docencia.
A lo largo de los años tuve bastantes inconvenientes con este aspecto. Sin embargo, hay que resaltar que los métodos de análisis literario que ofrece la academia son bastante arduos, profundos, permiten herramientas para la creación misma de textos diferenciados. Hay una pasión por tratar de velar ese fondo de angustia sepultado. Galeano es muy claro en su título. Yo, por el contrario, me gusta mucho más lo implícito, no utilizo ni siquiera la palabra, pero se sabe que estos personajes viven casi que al límite, en una frontera invisible que los lleva a pensar y a reaccionar de ciertas maneras, sin que se diga abiertamente que lo que buscan es acabar con sus vidas. Por el contrario, es ver esa naturaleza sensible, las relaciones familiares, las relaciones con el entorno, con los otros, para develar en últimas ese conflicto que ya tiende sus raíces en nuestra sociedad contemporánea, en nuestros jóvenes. Alan, cuéntanos esa combinación, esa relación de géneros como la dramaturgia, el teatro y algunos otros géneros literarios como la poesía en tus escritos. Gracias, Angélica. Sí, yo soy egresado del grupo Escuela de Teatro del Instituto de Cultura de Pereira. Primero fui actor antes de decidirme por hacer algunos bocetos de dramaturgia. Yo recuerdo bien una obra infantil que escribí para Teatro El Paso, La Julieta de Don Quijote. La escribí a los 17 años. Los géneros son muy diferenciados unos de otros. No es lo mismo la dramaturgia que la poesía o que la narrativa en general, sobre todo porque tienen una naturaleza y una estructura que los hace difíciles de ejecutar. Casi que hay que tener un temperamento para cada uno de ellos. Uno trata de explorar como escritor todos los géneros para quizás encontrar algún feeling con uno de ellos. En general, la sensibilidad creo que lo conduce mayormente lo poético, ¿sí? Que en cada uno de esos géneros, creo yo, debe haber una pasión poética, un temperamento poético para que tengan un futuro, para que nos digan algo, para que nos conmuevan. Bueno, vamos a hacer luego de este ejercicio de diálogo con Alan y Angélica un primer corte y le vamos a preguntar a la gente aquí en Sin Censura qué escritores o con qué textos de carácter regional se identifica para que nos cuenten sus opiniones. Y regresamos para hablar con Alan González acerca de su novela Anonymous. Al poeta lo rondan fuerzas siniestras que lo arrastran a la locura, imponiéndole un destino difuso y alucinante. La naturaleza lo cerca, quiere triunfar gracias a su soledad por encima de Dios, pero es pobre y sus acciones no le pertenecen, y cuando logra ser consciente de esto no le queda otra cosa que repudiar un poco su visión de lo infinito. Ahora vamos a ver las opiniones de los estudiantes. No, me identifico, no sé, con William Ospina. Me parece que es un gran escritor y tiene muy buenas temáticas acerca de los problemas en Colombia. Tiene una visión muy chévere que me gusta. ¿Y conoces algún escritor pereirano? Pereirano, pues he escuchado, pero en esos momentos no recuerdo muy bien. Pues yo creo que hay varios, pero podría ser Eduardo Galeano, porque le muestran una realidad de Latinoamérica de una forma, digamos, muy atractiva, muy pedagógica, y nos resulta aprendiendo pues como que mucho. Bueno, yo creo que me identifico con Anton Chekhov. ¿Por qué? Porque los rusos tienen un espíritu como muy sombrío, muy nostálgico, y yo creo que tengo un poquito de esa nostalgia. Yo me identifico mucho con Adolfo Bioy Casares, porque su forma de narrar es una narración fantástica, es contemporáneo con Cortázar, y aparte de eso tiene unas entramaciones muy filosóficas, como la inmortalidad que se ve reflejada en La invención de Morel. Pues digamos que en este momento es mi autor preferido. Edgar Allan Poe, por lo sombrío, por lo siniestro, y los espacios que crea son góticos. O sea, es un personaje, es un autor exquisito, lo recomiendo para aquellas personas que les guste lo oscuro.
Bueno, Alan, ya conociendo tus pasiones y tus preocupaciones literarias, ¿cómo decidirse por escribir todo esto en una novela y no en un poemario o no en un cuento, sino querer resumirlo en una novela? Jorman, gracias por la pregunta, es una pregunta muy bella. Por lo siguiente, hay una confusión quizás de los géneros. El cuento, la novela, se diferencian quizás en la profundidad psicológica. La novela, como un género híbrido, permite ahondar en las particularidades psicológicas de estos personajes. Y yo sentía esa necesidad imperiosa de tratar de hacer una radiografía del espíritu juvenil, sobre todo en nuestra ciudad, si hay algo particular. Yo recuerdo una entrevista que le hacían al escritor Rigoberto Gil Montoya, donde decía que lo importante no es ser de Pereira o de alguna otra región, porque un escritor es de todas partes, ¿cierto? Es un ciudadano del mundo y casi que las obras no reflejan esas angustias o esas preocupaciones. Yo por el contrario sí creo que un escritor sí refleja un poco el imaginario colectivo de su región, es decir, cómo separar a Dostoyevsky de Rusia, cómo separar a Flaubert de Francia, cómo separar a tantos otros escritores que lo que nos hablan es de sus regiones, a Juan Rulfo de México. Esos personajes precisamente son de esas locaciones, porque no hay nada más universal que las locaciones. En ese sentido creo yo que la novela permite, por ser un género bastante vinculado a la epopeya y a los grandes géneros, permite combinar poesía, ensayo, relato, cosa que no permite el cuento, por ejemplo. Alan, hablando un poco de tu novela, de ti como escritor, ¿en qué momento de tu vida tú dices, quiero escribir esta novela, quiero hacer Anónimos? Yo creo que como las grandes artes, todas son exigentes, la pintura, la música, teatro, casi que hay que tener una predestinación, pienso yo, desde muy joven para ejercitar la sensibilidad. Asimismo, yo empecé pues a escribir muy joven, como a los 15 años, por una necesidad de vivir, necesitaba entender la vida. Entonces las artes trabajan la experiencia humana. Para lo demás están las demás ciencias, la física, el movimiento, la mecánica. En el caso de las artes es la experiencia humana. Quería entenderme a mí mismo, mi experiencia, mi situación de vida, mis padres, mi entorno. Comencé a escribir desaforadamente, sin parar, prácticamente, y a leer, ¿no? Uno ante todo es un lector, y por esa misma pasión que sentía al leer, por esa misma belleza de las palabras que se incorporaban en mi imaginario, sentía yo la necesidad imperiosa también de transcribir aquello que vivía cotidianamente, de entenderlo. Esas suertes de memorias me han permitido a lo largo de los años tener un material vasto de trabajo, lo que me ha llevado a lo largo de los años y con estas obsesiones concretar una novela que es el gran género de la literatura, casi que por error, ¿no? Yo lo que estaba realizando era una serie de cuentos, pero seguía insistiendo en un mismo narrador. Ese mismo narrador sirvió de hilo conductor para lo que hoy en día es la novela Anónimos, que ha venido siendo leída por los jóvenes porque creo yo que ellos han tenido una identificación con estos personajes, sobre todo porque hay una descripción también de la ciudad, del habitar de la ciudad y de esa desmemoria que también tiene la ciudad. La ciudad prácticamente va imponiendo una suerte de olvido con su anhelo de desarrollo. La Casa de la Juventud que está en la novela hoy en día ya no existe y otras tantas locaciones que refiere la misma. Alan, tu novela tiene un mérito y es que a diferencia de mucha gente que escribe, la tuya se publica gracias a un premio. Al premio que hace aquí el Instituto de Cultura de Pereira y que premia a los escritores en general. Este es un premio nacional porque también lo han ganado, como Jorge Franco Ramos lo ha ganado aquí, pero quisiera preguntarte, además de ese mérito que implica haber ganado el Premio Nacional de Novela en Pereira, quiero preguntarte por algo que seguramente los televidentes estarán allí inquietando. Ese título tan sugestivo, tan deplorable al mismo tiempo, tan polifónico, ¿por qué llamar a una novela Anónimos? Es común y es un cliché que las novelas se manejen por personajes. Que uno reconozca una novela por un personaje.
En este caso la mía se funda en la antinovela y quería resaltar yo dos personajes anónimos de la ciudad como somos casi todos, invisibles, para un sistema que muele a la gente, para una vida cotidiana hecha de sacrificio y de nada. Como los personajes no tienen nombre, son invisibles, estos mismos cuadernos son una suerte de diarios de ellos, y a pesar de que uno no conozca los nombres, los conoce íntimamente. Sus aspiraciones, sus esperanzas, sus anhelos, sus problemáticas, y los conoce tan íntimamente que lo que menos importa en el caso de la novela serían sus nombres. Es decir, uno no debe tener un referente para conocer a alguien, ¿sí? Sus aspiraciones, sus sentimientos. Entonces creo que ese es un logro de la novela más que un defecto. Ahora vamos para la sesión Zoom In. Bueno, Alan, ya conocemos que te has movido por muchos géneros literarios, la poesía, la dramaturgia, la novela, el cuento, pero también incursionas en la radio. Dime cómo haces para unir todos estos espacios y que no se pierda un poquito tu esencia. Sí, Jorman, es muy difícil hablar de esencias, es decir, como estamos sometidos al tiempo, vamos cambiando con él, podemos ser muchos personajes, pero más allá de eso, uno es un hijo de la cultura, ¿no? Que lo abriga, que lo sostiene, más allá de narcisismo personal, de ser uno. No, he estado rodeado de cultura desde muy joven. Nosotros en español y literatura, John Jairo Carvajal Bernal, Diego Alexander Vélez Quirós, y nosotros tomándonos un café, como sucede en la mayor parte de los proyectos, tomándonos un café, decidimos hacer un grupo cultural multicultural que permitiera darle voz a los sin voz. Entonces, en estos proyectos de cultura decidimos incursionar en la radio, en el programa Polifonía. Manejé 2 años, lo recuerdo ahora con mucho cariño, con mucho afecto, por los personajes que pude conocer, por los artistas en general de música, pintura y de las artes que pude entablar amistad con ellos. Entonces ha sido más por una suerte de azar que me ha conducido hacia estos géneros que por una propia voluntad narcisista, se puede decir, o más por contribuir a la cultura desde cualquier foco que uno pueda servir. Alan, Borges decía que otros se jacten de lo que han escrito. Yo me enorgullezco de lo que he leído. ¿Tú de qué te enorgulleces? Me parece genial la pregunta, la cita de Borges. Claro, uno ante todo es un lector. Yo soy de los que creen que uno escribe es por la pasión que encuentra al leer, porque es una belleza incontenible que uno quisiera transmitir, esa misma pasión por la lectura. Claro, lo importante a veces de las cosas que uno escribe también es una suerte de intertextualidad, es decir, que aquello que uno escribe lo remite a otros libros, a otros autores, a otros imaginarios posibles. Porque la literatura no solo se cierra en un mundo, sino que lo amplía, proyecta ese aura. Bueno, Alan, cuéntanos, ¿hay un cierto desprecio a la educación como tal o crees que desde la literatura se puede haber una transformación social? Yo creo que la educación
tiene grandes fallas de fondo, desde el asunto intramural. También el arte tampoco es el semidios en la tierra. Creo yo que en general la cultura, a la partida de lo divino, ha sido nuestra forma de Dios. Es decir, la cultura nos consuela. Desde hace 2000 años el hombre necesita consuelo, por eso necesita la música, por eso necesita la pintura. Pero quizás sí, el arte sí que enseña, el arte enseña a través de la belleza. Y es una de las formas más lindas que tiene el hombre de aprender a vivir. Bueno, queridos televidentes, hemos llegado por desfortuna al final. El tiempo en televisión siempre nos es corto, pero hemos intentado hoy un diálogo con Alan, su trayectoria, la novela Anónimos, la revista Polifonía, y pues John Wee, Jorman, Angélica, terminamos este programa, pero Alan, no me puedo despedir de los televidentes sin preguntarte en qué andas trabajando literariamente. Sí, claro, Harold. Yo le doy gracias a la vida el poder encontrar personas igualmente sensibles en el área de periodismo. Yo recuerdo hace varios años cuando usted fundó un periódico a 2 tintas, El Galpón, que me invitó a participar en el área de periodismo. Con los años ha tomado carrera, me interesa mucho el periodismo cultural, el periodismo literario ahora, que vengo realizando unas entrevistas a artistas de todo tipo de géneros. Ahora viene un poemario, estoy escribiendo un poemario que se llama Poesía Ácrata. También quiero darle forma a este libro de periodismo y en general brindar otros espacios para que otros jóvenes artistas tengan relevancia en el panorama cultural de la ciudad.